Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Fate Clover ya casi termina. Pero no, en serio, me disculpo por la espera, tenía muchas ganas de terminar bien este capítulo de Fate/Clover, ya que quería asegurarme de que mi ritmo fuera el adecuado. La historia está casi terminada y el ritmo fue bastante, bueno, seamos honestos. ¿Un romance lento? No, no, la historia no es lenta, es un cohete y necesito trabajar en mis momentos dramáticos. Por eso he estado un poco paranoico con el lanzamiento del nuevo capítulo. Lo he hecho 2 veces, solo para descartarlo y empezar de cero. Esta es la tercera entrega de Fate/Clover, pero pase lo que pase, la lanzaré pronto, más o menos. Es un capítulo bastante corto, así que espero tenerlo publicado la semana que viene. No cuenten con eso, ya que parece que la vida me da una paliza. Dicho esto, aquí está el tercer capítulo de Kintsugi que tenía guardado para publicar después de Fate/Clover y otra historia. Decidí que ustedes, pobres lectores, ya habían sufrido suficiente y merecían algo. En resumen, lo siento por ser una perezosa y pronto terminaré Fate/Clover. Disfruta. Advertencia. No fue leído en versión beta, morimos como guerreros. Kintsugi capítulo 3. El rastro que seguía indicaba que no se trataba de una simple bestia. Era, como mínimo, un monstruo. La ausencia de destrucción total indicaba que esta criatura probablemente cazaba para alimentarse. El problema era que la mayoría de los monstruos mataban humanos por diversión, no por sustento. Esto era extraño en todos los sentidos. Emilia sería frío y calculador y esto era todo lo contrario. La fusión de sus dos personalidades era difícil de explicar. Dicho sin rodeos, Emilia era, en efecto, un idiota en cuanto a emociones. Estaba vacío, pero rebosaba de experiencia y turbulencias. Hefesto era un hervidero de emociones. Emociones negativas que rugían en su interior, emociones positivas que bullían a fuego lento. Ambas se complementaban para crear un nuevo ser que era la versión actual de Hefesto y el que ahora era la encarnación del fuego, simplemente caminando lentamente por el bosque. Le tomó a Emilia toda su experiencia calmar la furia asesina, pero necesitaba asegurarse de hacerlo bien. Era demasiado casual para ser algo tan aleatorio como el ataque de un monstruo. Había algo en juego. Necesitaba respuestas. Solo entonces destriparía todo lo que se interpusiera en su camino. Sin embargo, también había otras preocupaciones. Necesitaba asegurarse de que su poder afectara solo a quienes consideraba receptores. Se negaba a provocar más daños colaterales de los necesarios. Ya no era Emilia, no tenía ataduras, haría esto a su manera, como Emilia siempre soñó que podría hacerlo. Los espíritus del bosque se asustaron a su paso. No era de extrañar considerando su condición actual y su afinidad por el fuego, pero algunos acudieron a él en su momento de necesidad. Uno, envuelto en hojas con pelos como la hierba, le señaló el norte. Un espíritu bestial, un ciervo con astas y pezuñas doradas, le ofreció su fuerza y velocidad. El tercero era un búho, que ofreció sabiduría para su seguridad. Rechazó sus ofertas, negándose a involucrarlos más de lo necesario y arriesgar su propia seguridad. Les juró que los protegería en esta ocasión. Que solo necesitaban guiarlo hacia su objetivo como lo hizo la ninfa. Un chillido rasgó el aire y, con un torrente de calor, Ifrit aterrizó en su hombro. Un amigo fiel, sin vínculos familiares ni cadenas divinas. Recordó cuando encontró a Ifrit, un pequeño y escupidor fénix, abandonado como estaba. La compasión o la solidaridad, quizás ambas, alimentaron el deseo de Festo de cuidar al joven pájaro, alimentándolo con su fuerza para que se fortaleciera. En respuesta, Ifrit fue un aliado incondicional, sin importar las circunstancias ni los peligros. Se habían separado por un tiempo, desde que él entró en el reino de Leto. No se sentía cómodo manteniendo a Ifrit en el mismo lugar que la diosa de la caza. Una cosa era apoyarlo en la batalla, y otra muy distinta convertir a Ifrit en un blanco privilegiado para una diosa como Artemisa. Esta fue una decisión de la que se arrepintió un poco. Nunca quiso vulnerar la libertad de su primer amigo, pero era innegable que las cosas podrían haber sido diferentes si Ifrit hubiera estado presente cuando todo esto ocurrió.
Aunque solo fuera para obtener un relato de primera mano de lo ocurrido. Dondequiera que Ifrit se hubiera refugiado durante su tiempo separados, era obvio que habían acudido en su ayuda. La pura energía mágica que emanaba de sus llamas le daba a Hefesto la sensación de su esfuerzo. El Fénix tardó solo un instante en decidir actuar y volver al cielo. El poder de Ifrit llamó al suyo, creando un vínculo temporal, la capacidad de compartir la vista y la fuerza. Era uno de los pocos hechizos que Hefesto era capaz de ejecutar con sus limitadas habilidades, alimentado por el conocimiento de su pasado. Ifrit, como siempre, consintió, pero con una condición. Los pensamientos y emociones de Ifrit le llegaron. No con palabras, como harían los humanos, sino a través de sentimientos e intenciones. Una vez más se le presentó una oferta. Esta vez, una exigencia para que Hefesto aceptara a Ifrit como su animal sagrado, su bestia divina. Para unirlos total y completamente y abandonar su orgullo necio y obstinado. Hefesto detestaba la idea. Los incontables eones que existían como Emilla unidos a una entidad le aseguraban que aborrecía toda forma de servidumbre forzada, incluso las de naturaleza benigna y natural como Dios y su animal. Se decía que un dios y su, animal, sagrado, se unirían de forma natural, pero la idea de atar a la criatura a sí mismo era algo que juró no hacer jamás. Pero esta vez cedió. En un momento de debilidad y venganza, Hefesto consintió, e Ifrit se convirtió en suyo. El pájaro, que antes era naranja llameante, ahora ardía de un azul celeste, y el calor puro se multiplicó por 100. Hefesto tuvo que absorber el calor para evitar daños al bosque circundante. Lo que una vez fue del tamaño de un halcón, creció hasta superar los 4 pies de largo, un ave monstruosa dada su estatura original. Con una explosión de maná, Ifrit se lanzó hacia adelante, chillando violentamente por el cielo, con la intención de encontrar el objetivo de su dios. Un graznido en la distancia le informó a Hefesto que dicho objetivo había sido encontrado. Aún así, simplemente siguió caminando, tratando de calmar su mente y su poder. Detonar ahora, literalmente, aniquilaría la isla por completo. Era una experiencia extraña, ser consciente de uno mismo en su totalidad. Como ser humano y espíritu heroico, uno necesitaba experiencia para aprender y crecer. Pero como Dios, Hefesto era simplemente, consciente. Para ser honesto, fue casi desconcertante. Casi demasiado de algo bueno. Sabía, en ese preciso instante, que si no controlaba su ira, una pequeña fracción de su poder divino se escaparía. Una porción tan minúscula que equivaldría a una gota de agua proveniente de todo Neptuno, un planeta lleno de diversos líquidos y gases. Esa pequeña cantidad destruiría todo lo que podía ver y más allá. Tal era la naturaleza de un dios que encarnaba volcanes. Así, caminó, concentrando sus esfuerzos en asegurarse de que solo los responsables perecieran a manos suyas. Y perecerían. Los árboles finalmente se acabaron, y el sendero y las indicaciones lo llevaron a una cueva oscura y lúgubre. Sin embargo, su vínculo con Ifrit le mostró que no era una simple cueva. Estaba envuelta en una extraña barrera que normalmente la mantendría oculta. En realidad, Hefesto no podía ver la entrada de la cueva. La única razón por la que sabía que existía era por las huellas que se detenían aleatoriamente justo al borde de gran acantilado. Apretó los dientes y usó la poca magia que Leto le había enseñado para crear su propia barrera, un escudo divino circular que impedía que todo su poder se filtrara tras él. Al acercarse a la barrera frente a él, Hefesto no preparó nada. Porque no necesitaba nada. Cualquier barrera, por ingeniosa o fuerte que fuera, simplemente se hizo añicos como un cristal. La atravesó, sintiendo las fluctuaciones de maná resonar en las cavernas ahora visibles. Así que esta no era. Nunca sospechó de verdad de ella, solo porque su actitud dejaba claro que no le importaba en absoluto. Lo detestaba, sí. Pero si le interesaba hacerle daño, fácilmente podría haberlo matado en el Olimpo. Se detuvo un instante y tuvo que sacudir la cabeza con un suspiro depresivo. Necesitaba recordar que ya no era un mortal de carne y hueso. Era mucho más difícil de matar y probablemente más resistente que en vida como Emilia. Lo único peor que subestimar a un oponente era subestimarse a sí mismo. No, la verdadera razón por la que nunca sospechó de Hera fue simplemente su actitud. Apuntarle de esta manera no le hizo nada más que lastimarlo, y eso implicaba esfuerzo. Esfuerzo que requería que le importara lo suficiente como para siquiera molestarse y un esfuerzo que implicaba que lo conocía lo suficiente como para saber cómo lastimarlo. Si bien era una diosa y lo detestaba, era la sospechosa menos probable. La evidencia real también respaldaba esta teoría.
El poder de la barrera aseguraba que ningún olímpico lo hiciera. Lo que sentía en esa montaña era demasiado potente para ser lo que sentía en esta barrera. Algo tan débil sería ridículo, por no decir imposible para los dioses del Olimpo. Incluso en su punto más débil, su fuerza era mayor. La divinidad estaba en juego aquí. Simplemente no sabía cuál. Grabó el aroma en su memoria, grabándolo en un rincón de su memoria. La diminuta energía que se dispersaba desde la barrera fue analizada como un aroma, los sentidos de Emilia le otorgaron una capacidad similar para sentir la magia. Sabía que tenía limitaciones, pero estaba demasiado acostumbrado a la forma en que Emilia percibía la magia como para molestarse en aprender algo más. El interior de esta cueva era oscuro, pero los ojos de Hefesto eran más que capaces de ver en un corredor tan desolado como este. Las rocas estaban alisadas y se usaba un sistema similar a un túnel. Considerando la gran cantidad de excrementos y la mezcla de olores, se trataba de una especie de manada. Una criatura salió disparada de las sombras, decidida de devorarlo. Tenía una forma similar a la de una lamía, pero la mitad superior no era de mujer, y la mitad inferior, ciertamente, no era de serpiente. La mitad superior parecía el cuerpo peludo de una cabra. El torso superior era humano, pero la cabeza y la mandíbula eran de algún tipo de felino. No le importó. El peso de su existencia, el calor absoluto, lo redujo a cenizas antes siquiera de tocarlo. Sus ojos estaban fijos en el rastro que seguía. Se habría perdido entre los escombros y los excrementos, pero su aguda mirada lo siguió. Las criaturas de ese lugar chillaban y rugían pero no encontraron asidero en él. Atacaron en masa, incluso por docenas, y se convirtieron en meras manchas negras en el viento. Tal era su poder como dios. Finalmente llegó a lo que debía ser una especie de nido. Una última habitación dentro de esta guarida oculta, construida como una arena abierta más grande con nada más que una criatura singular en el centro. La criatura frente a él sostenía el torso superior de una hermosa mujer. Piel bronceada que envolvía un pecho generoso y expuesto, un rostro bonito cuyos ojos y cabello eran de un color apagado. La parte inferior del cuerpo era un león con alas de paloma que emanaban de su espalda. La quimera frente a él no tenía costuras y salvo por una imperfección discordante. Partiendo desde la clavícula del torso humano hasta el ombligo y había un par de mandíbulas dentadas. Los ojos humanos carecían de cualquier tipo de inteligencia. En todo caso, el torso superior era más la boca que el humano. La mandíbula del torso rugió hacia afuera. Los brazos y la cabeza humanos se agitaron inútilmente a su alrededor, un asqueroso desperdicio de vida y recursos. Los brazos se agitaron inútilmente mientras la criatura se abalanzaba sobre él, con el ácido estomacal goteando de las fauces sobre el pecho. Hefesto dejó que se acercara, con la mirada fija en la naturaleza de esta bestia. Estaba a solo 1 metro de distancia cuando se dio cuenta de que no podía moverse. Un momento después, el dolor finalmente se hizo notar. Una serie de armas básicas le atravesaban el torso, pero eran las púas volcánicas que le perforaban las piernas las que le causaban más dolor. Se acercó, ignorando el movimiento desenfrenado de la quimera, que intentaba desesperadamente escapar. Hefesto comenzó a destruir a la criatura tan despacio como pudo. Claro, se podría argumentar que era para analizarla, pero no sería cierto. No era un monstruo como él lo clasificaría. No, esto era algo más parecido a los grotescos experimentos que había visto como Emilia. Esto era magia humana. Pero era más que eso. Era brujería, y la quimera se mantenía unida gracias a una fuerte sensación de poder divino. La criatura gritó cuando el calor comenzó a quemarle el pelaje, desprendiéndose, dejando al descubierto músculos y tendones. Al igual que la pitón que había matado antes, intentó escudriñar el pasado usando su habilidad de análisis estructural. Aunque la información estaba fácilmente disponible, estaba manchada, como siempre. Aún así, ese breve momento confirmó sus sospechas. Un dios estaba involucrado, o al menos un espíritu divino de algún tipo. Por un lado, se sintió aliviado. Durante un largo instante, había creído sinceramente que todo esto había sucedido porque había matado a Piton. Que había interrumpido algún gran ciclo y que Alaya o algún equivalente estaba listo para aplastarlo con esta exhibición. No, era algo mucho más estúpido y necio. Era simplemente por su culpa, y nada más. Intentó mirar más allá. Necesitaba saber. No le importaba la profundidad ni el daño que sufrieran sus órganos ópticos. Encontraría la causa de la muerte de esas personas y griega. Y entonces se detuvo. Él podía verla.
El alma que yacía dentro del cadáver de esa mujer, mágicamente cosida a ese maldito león, revoloteaba como un pájaro enjaulado, buscando escapar sin descanso. Sus ojos sangraban mientras observaba los niveles de realidad que solo ciertos dioses podían ver. Era irónico en cierto modo. La perfección de los dioses dejaba poco margen para la manipulación, por así decirlo. Un dios del mar no podía proyectar rayos, así como un dios del cielo no podía controlar el océano. Había coincidencias obvias, ¿no? Huracanes, tormentas y mucho más. ¿Por qué Zeus y Poseidón no podían manejar el hielo? Semejante dominio debería existir dentro del ámbito de sus conceptos. ¿Por qué la ira del invierno se mantenía en manos de Demeter, alguien tan alejado de la encarnación física del viento y el agua? La respuesta era tan simple y directa como podía serlo. Porque no podían. No se les permitía. Su autoridad no se lo permitía. El libre albedrío era la magia más pura y poderosa que jamás pudo existir en el mundo, y era lo que daba a la humanidad su fuerza, así como sus vicios. Solo ellos eran libres de seguir su propio camino. Solo ellos podían rechazar las trampas del destino, aunque con gran esfuerzo. Solo ellos podían realmente prepararse para aprender lo que desearan. Independientemente del talento o la persuasión, los humanos podían hacer lo que quisieran. Los dioses carecían de este lujo. A pesar de su absurdo y ridículo poder, eran autónomos, pero no libres como los humanos. Era un tema complejo, que no se aplicaba a Hefesto, al menos no del todo. Hefesto era un dios. Sin embargo, también era un hombre. Por difícil que fuera para él, solo él en el panteón griego era verdaderamente capaz de emplearse de diferentes maneras. Solo él poseía el poder del libre albedrío, y en ese momento se expresó como la capacidad de traspasar los confines de su divinidad, de los conceptos a los que debería estar limitado, y observar el mundo como un dios de la muerte. Innumerables almas estaban unidas a esta criatura. ¿A cuántas personas había asesinado? ¿Cuántos niños yacían en su vientre? Hefesto sintió lágrimas, calientes y rojas, correr por su rostro. La idea de que la hija de Agnes hubiera sido atacada y devorada era un horror constante para él. La fría sensación del acero envolvió su mente, pero no cedió. No, ahora no era el momento. Su venganza estaría saciada, pero ese día no era hoy. Quienquiera que haya hecho esto se esforzó por incriminar a los dioses olímpicos y sus aliados. Representó el uso de la brujería de forma tan descarada que solo un idiota creería de verdad que Hécate estaba involucrada. La historia de la criatura también era extrañamente vacía y sombría. Sus sentidos no podían descifrar qué yacía en esos recuerdos, pero sí podían intuir que se usaba algún tipo de misticismo divino para oscurecer la historia. Una extraña contramedida para las habilidades de Hera, a menos que alguien se asegurara a propósito de que nadie pudiera descubrir quiénes eran. Había momentos que eran clarísimos hasta que se mostraba o insinuaba la identidad del dios. Normalmente, tal preparación implicaría un plazo de tiempo durante el cual las personas, y los dioses, involucrados planeaban este movimiento. Sin embargo, esa lógica no era aplicable en este caso. Después de todo, el enemigo era un dios. Algo así estaría al alcance incluso de las deidades menores y sería algo que se podría hacer en cuestión de segundos. La caverna a su alrededor comenzaba a enrojecerse por el intenso calor, sus pies metálicos resbalaban por el suelo fundido. Él podía sentirlo. Una extraña conexión con algo. Era como si existiera justo fuera de su alcance, fuera de su vista. Contempló el cadáver quemado de la criatura, mostrando las almas que aún no abandonaban el cuerpo de este cascarón decrépito. Ningún ángel de la muerte llegó para liberarlos, ni había un dios de la muerte que los guiara. Solo quedaba la constante presencia de la fatalidad, un extraño consuelo que poco hacía por estas almas abandonadas. Extendió la mano, dejando que el torrente de fuego dentro de él brotara en una llamarada de llamas azules. El azul comenzó a consumir cada átomo y apego místico que tenían los cadáveres. Todo dentro de esta caverna fue quemado, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Fue algo de lo que se dio cuenta mientras observaba las cenizas que revoloteaban a su alrededor, con la mirada fija en el suelo. ¿Qué les sucede a las almas de aquellos cuyos cuerpos quedaron atrás? ¿Qué sucedía cuando estas personas no eran sepultadas? Por lo que Hefesto pudo deducir de sus recuerdos, no era nada bueno. Quienes no eran sepultados eran condenados a vagar para siempre por las afueras del reino de Hades, con la prohibición de subir a la barca de Quirón si se creía en el mito de otro mundo. La idea de que esto sucediera con esta familia, le repugnaba. Sin embargo, con su limitada visión, lo vio.
El aleteo de alas mientras un joven canoso aparecía ante él. El hombre lo miró fijamente y arqueó una ceja. Interesante. Y Thanatos, murmuró Hefesto. El hombre era de una belleza impactante, con un aire solemne. Su corto cabello gris enmarcaba unos ojos sombríos que te impactaban profundamente. Su túnica era tan sombría como él mismo, pero no desmerecía el rostro que este hombre forjaba. Thanatos era un recordatorio de que la muerte no era fea, sino hermosa. Hefesto observaba al hombre trabajar, recogiendo algunas almas en su guadaña. Su mirada solemne le aseguró algo crucial. A este dios le importaba. Esta gente, susurró Hefesto, extendiendo la mano hacia una de las almas perdidas que pasaban revoloteando junto a él, ¿estarán bien? Necesitaba saber. Thanatos se burló, pero su mirada se suavizó al comprender algo. Este no era un dios que actuaba. Oh, ciertamente algunos fingirían un interés pasajero por las almas de los muertos. La mayoría lo hacía para acercarse a él, para distraerlo de sus deberes o, peor aún, para acostarse con él. Eran molestos. A estos dioses les importaba poco el mantenimiento del mundo que los rodeaba, tratando a su gente y ecosistemas como patios de recreo. Pero la mirada de este dios no mentía. Había genuina preocupación. Thanatos miró a estas almas apáticas y perturbadas, y suspiró. Fue un suspiro de profundo y terrible arrepentimiento. No, y no lo harán, afirmó Thanatos. Carecen de un entierro digno. Con sus cuerpos absorbidos por la quimera, tampoco pueden recibir uno. Ni siquiera los santuarios los salvarán de vagar por la costa del Estigia. Thanatos se encogió de hombros con impotencia. Ni siquiera Caronte puede hacerlos cruzar. Este hedor que llevan hace que el río los rechace. Tarda un tiempo en disiparse. Caronte tiene un método que acelera esta purificación, pero requiere un pago. Pago, no lo tienen. ¿De verdad es tan importante el pago? Se burló Hefesto, desconfiando de cada palabra. Si es así, puedo tener todas las dracmas que necesites para este pago. Miró fijamente a Thanatos, empeñado en descubrir todo lo posible sobre la situación. Hefesto nunca llevaba monedas consigo. Vio una dracma y eso era todo lo que necesitaba. ¿Para qué llevar dinero cuando podía imprimirlo? Si solo hacían falta unas pocas monedas de oro, que así fuera. Tenía un número ilimitado de ellas. Incluso podía hacerlas permanentes si era necesario. Ojalá fuera así de sencillo. Sinceramente, me gustaría poder ayudarte, pero no hay mucho que pueda hacer. En ese momento, Hefesto tomó una decisión que sacudiría todo el inframundo. Llévame contigo. Si estás restringido por leyes antiguas o algo así, entonces lo haré. Hefesto desconfiaba de las palabras de Thanatos. Ocultaba cosas. La culpa en el rostro de este dios era demasiado intensa para creerla. Thanatos era un dios bondadoso, de eso no había duda. Pero no era un dios compasivo. No sabes lo que pides por el dolor y la culpa, gruñó Thanatos. Una vez más, lo evitó. En su vida pasada, Archer nunca fue una presencia abrumadora. Quienes lo conocían, viéndolo trabajar, sabían que era de los más peligrosos. Pero como dios y como olímpico, Hefesto poseía un poder que superaba incluso su propio conocimiento. Apretó los dientes y dejó que su divinidad explotara. A sus ojos, Thanatos apenas movió. Pero para Thanatos, el peso del dios que tenía ante él era considerable. De alguna manera, este joven dios pertenecía al reino de los olímpicos. No era el más poderoso de ellos, pero considerando cuánto eclipsaba incluso el más débil de los olímpicos a un dios menor, ser el más débil de ellos importaba poco. De todos modos, Thanatos no conocía lo suficiente a los demás dioses de la superficie como para justificar su posición entre ellos. Muéstrame el camino y guíame a dónde debo ir, o iré yo mismo. Dudo que quieras que me entrometa en un asunto así. Eso era cierto. Thanatos, en términos de divinidad, era uno de los dioses más poderosos que existían. Pero ese poder residía más en el ámbito de su autoridad que en la ejecución de dicho poder. Es decir, la confrontación directa no era su fuerte. En realidad, era físicamente débil en comparación con otros dioses, lo que perjudicaba su inmenso poder divino y espiritual. Si bien agradecía que el dios que lo precedía no fuera a atacarlo, la idea de haber ignorado voluntariamente una amenaza creíble para el reino de Hades era un problema. Su divinidad resonaba en su interior, otorgándole la certeza de que estaba lejos de sufrir daño, pero que el dios que lo precedía iba en serio. Thanatos suspiró y permitió que el joven dios pusiera una mano sobre su guadaña. El arma era vieja y oxidada, formada por su poder divino.
Le dificultaba usar sus poderes fuera de sus funciones inmediatas, pero se las arregló. Además, a pesar de la diferencia marcial, el dios que lo precedía sería expulsado del Hades de todos modos. A diferencia de los dioses ctónicos, los olímpicos no tenían cabida en el reino de los muertos. Una simple transición y el dios se dispersaría del reino de Hades. Era lo que convertía a Hades en una autoridad absoluta dentro de su reino. Era una apuesta arriesgada, pero al menos podía decir que lo intentó en esta despreciable situación. Con suerte, eso bastaría para quitarse de encima a este extraño dios. Thanatos maldijo el nombre de su hermana en su mente, pero guardó silencio sobre los detalles de su participación. En un instante, ambos viajaron al reino de los muertos, llegando a la misma orilla a la que llegaban todas las almas. Thanatos se apartó de las playas de arena púrpura y miró hacia la hilera de almas tras él, aparentemente interminable. Sonrió, volviéndose hacia las aguas grises y turbias, notando a su hermano acercarse a lo lejos. El bote se mecía lentamente, Quirón haciendo todo lo posible por dejar la Estigia tranquila. Mientras tanto, la ninfa le permitió a Quirón su bote y sus deberes, que no implicaban una relación cordial. Había una razón por la que se necesitaba un bote, entre todas las cosas, para transportar almas. Asintió a la señal de Quirón, liberando las almas de su ar. La hilera existente no estaba regulada de ninguna manera, porque la naturaleza del reino de los muertos garantizaba que no fuera necesaria. Aún así, quizás algún tipo de sistema sería una buena idea en el futuro, aunque solo fuera para eliminar la monstruosidad. El reino de Hades era un lugar oscuro y sombrío, pero eso no se debía tanto al propio Hades. Más bien, los espíritus de los muertos creían que este lugar era oscuro y lúgubre, y así era. Mucha gente lo creyó, y la apariencia se volvió universal. Hades podía cambiarlo si quería, pero el esfuerzo no valía la pena para el señor de los muertos. Thanatos se giró y casi se desvaneció de su forma humana. El dios seguía allí, completamente inafectado por los encantos que residían en Hades. Miró con la mirada perdida, preguntándose cómo un dios superficial podía estar allí de pie con tan poca preocupación. Hefesto, por su parte, miró a su alrededor, absorbiendo el surrealista entorno. Thanatos le importaba poco ahora, más preocupado por las almas que liberaba. Ahora que estaban aquí, en el reino de los muertos, las almas comenzaron a tomar forma, volviéndose humanas. Visualmente eran iguales que en vida. Ninguna parecía anciana, pero había algo y vacío en ellas. Como si hubieran perdido un poco de color. Lo suficiente como para ser visible, al menos. Se movió con rapidez, abriéndose paso entre las almas con la mayor cortesía posible, abriéndose paso solo cuando era necesario. Podía sentir el zumbido de su esencia en algún lugar allí. Normalmente usaría su magia para analizar el área a su alrededor, pero la naturaleza del inframundo la hacía inútil. Le llevó un tiempo, y una buena subida, pero logró encontrar al grupo colgados cerca de un acantilado. La distancia mostraba la orilla, y Quirón y su barca eran apenas un punto desde ese punto. Se quedó paralizado, mirando a las personas con las que había conectado, con el corazón desgarrado al ver sus almas. Deberían estar vivas ahora mismo. Sin embargo, allí estaban. La gente se volvió hacia él. La mayoría se preguntaba por qué un alma parecía tan viva, pero quienes lo conocían estaban comprensiblemente conmocionados. ¿Cómo? ¿Pero? Hefesto se acercó primero a Calíope, aferrándola por los hombros. La sentía sólida al tacto, pero la calidez de la vida hacía tiempo que se había esfumado. Aparentaba veintitantos años y su belleza era un bálsamo agridulce. Quizás se debía a su sensibilidad moderna, pero Hefesto sentía que su conexión era demasiado física para su gusto. Sin embargo, mirarla allí hacía que esos pensamientos fueran cosa del pasado. La abrazaría 1000 veces si pudiera, pero, por desgracia, no era así. Les respondió, decidido a asumir toda la responsabilidad. Era lo menos que podía hacer. No podía dejarlos a todos a su suerte aquí abajo, yo debería haber estado allí. Calíope esbozó una leve sonrisa. Sus ojos aún brillaban incluso en la muerte, aunque ahora le pesaba. Agnes, sin embargo, guardó silencio. Miraba al suelo, agarrándose el estómago, ahora vacío. Estaba de rodillas, acunando su vientre, ahora plano. Calíope se arrodilló ante su hija, pero aún miraba a Hefesto. Puede que seas un dios, murmuró Calíope, pero tú y yo sabemos que no puedes estar en dos lugares a la vez. Ella se quedó un momento atrás y su rostro adquirió una expresión ligeramente peculiar. No puedes, ¿verdad? Hefesto suspiró.
Se arrodilló también junto a Agnes y le puso una mano cálida en el hombro. Ella aferró su enorme mano con todas sus fuerzas. Apenas le pareció una brisa invernal. Si fuera normal podría serlo. Calíope solo asintió. Parecía agradecida de que él estuviera allí. Pero el resto de su familia parecía más centrada en sus propios problemas ahora. Como debía ser, sinceramente. Después de todo, acababan de morir. Entonces no tenías forma de estar allí, agregó el hijo de Calíope. ¿Y había alguna manera de que pudieras haber sido alertado sobre nosotros? Preguntó su esposa. Bueno, quiero decir. No, no podrías, dijo Calíope con una sonrisa, acariciándole el rostro. Lo sé, porque no eres de los que nos dejan. Hay muchas cosas que no sé de ti. Pero eso sí lo sé. A diferencia de algunos que conocemos, gruñó Agnes, su piel adquiriendo un tono rojo. Hefesto volvió a mirar a Inés, y su miedo aumentó ligeramente ante la ausencia de una pequeña alma cerca. Vio a todos los niños y adultos que había conocido en su visita a Calíope. Pero, ¿dónde estaba la más pequeña? ¿La que aún no había nacido? Y Inés, la llamó. Su esposo extrañamente ausente. Los ojos de Calíope se humedecieron. Un extraño destello de luz púrpura pálido se deslizó de ella, como lágrimas. Su hijo y su esposa no eran la excepción. Toda la familia pareció desanimarse aún más cuando Hefesto hizo la pregunta no formulada. Calíope finalmente respondió. Su hijo ya ha sido enviado a la laguna Estigia. El mundo entero quedó en silencio ante la declaración. El sonido ya no existía. El color dejó de existir. Solo quedaba Yacero. Hefesto se volvió hacia Calíope y todo su ser se enfrió. Su tormento interior dio paso a algo viejo y algo que había sido afilado y desgastado hasta convertirse en un objeto roto y destartalado. El foco del arma que una vez se conoció como Emilia. Las emociones ya no tenían cabida allí. Una cosa era llorar a la familia y despedirse después de asegurarse de que estuvieran asentados. Los compadecería con toda su recién descubierta libertad emocional. Se lo debía. Pero la idea de que un feto fuera arrancado de la familia, impedido para siempre de entrar en el más allá, eso era harina de otro costal. Explicar. Calíope parpadeó, sintiendo una creciente inquietud. El dios que conocía estaba lleno de vida y sabiduría. El rostro que veía ahora era como si fuera más parecido al metal. Su piel no era diferente. Pero su postura era infalible y fría. El río le arrebató el alma a su hijo. Se la arrancó de las manos. Un error muy común. La voz era tranquila y resignada. Todos se giraron para ver el rostro de un joven de piel gris. Su larga cabellera blanca y su mirada solemne inquietaron a todos. Los cuernos tampoco ayudaban. Crecían de su cráneo, como los de un ciervo. Este era Moros, el dios griego de la fatalidad inminente. Se decía mucho sobre su papel en el destino de mortales y dioses por igual. La forma en que las almas a su alrededor se ponían a la defensiva indicaba un encuentro pasado. Se encogió un poco, pero siguió hablando. El río no se llevó al niño. El niño simplemente no podía permanecer en la orilla. La laguna Estigia se lo llevó para protegerlo, no para hacerle daño. Moros, con el rostro desencajado por una sensación de dolor. Un papel que no le gustaba, pero que aún así soportaba. Continuó, con voz mesurada y ponderada. Tu hijo no tenía nombre. Carecía de un recuerdo de sí mismo que anclara su forma y su alma. Los nombres son sellos poderosos y sin ellos, no pueden superar la barrera entre la vida y la muerte. Vida y muerte, murmuró Hefesto, esta, orilla del río, ¿no es el reino de los muertos? Moros parpadeó pero respondió, como si hablara sin pensar. El banco aquí es el último lazo de la vida, el punto final antes del reino de los muertos. Sin un nombre o al menos algún recuerdo del yo, no pueden mantener su forma aquí. Sin forma no pueden cruzar. ¿Eso implica que si logran cruzar y podrán entrar al reino de Hades?, preguntó Hefesto, mientras un plan comenzaba a tomar vida. Moros pareció sorprendido y se giró hacia el dios que le hablaba. Se señaló a sí mismo. Sí, te estoy hablando a ti. ¿Acaso este dios estaba roto? Hefesto sabía que sus hermanos eran extraños. Pero esto era simplemente extraño. Oh. Bueno, sí, el reino de Hades es la tierra de los muertos. Todas las almas están ancladas allí, sin importar su estado. Pero el reino en sí se encuentra más allá de la laguna Estigia. Aquí la vida y la muerte se entremezclan, aunque sea levemente.
Sin un nombre, un alma puede ser fácilmente arrastrada por las energías espirituales, dividida entre la vida y la muerte. Un nombre, una identidad, otorga peso a las almas, por así decirlo. Sin él, simplemente flotarán a la deriva durante el tiempo que les lleve regresar al pozo de las almas. Por eso estoy aquí. Sí, ya lo dijiste, dijo Hefesto arrastrando las palabras, ligeramente molesto. No quería exagerar con Moros, pero reconocía las mentiras al instante. Thanatos sabía algo y se lo ocultaba, eso lo dedujo Hefesto. Y ahora, de repente, Moros, uno de los dioses más invisibles de la historia, estaba ante él. ¿De verdad creía este idiota que no sospechaba nada? Hefesto no confiaría en Moros bajo ningún concepto, no si eran hermanos de Thanatos. ¿Quién sabe qué habrían hablado antes de que él viniera, porque se negaba a creer que Moros estuviera aquí solo por el alma de un niño errante? Moros se encogió. No puedo anunciar la fatalidad de un niño sin conciencia de sí mismo, pero tú merecías saberlo. Merecido. Moros miró a Agnes con expresión contenida. Ella se quedó allí, con el rostro cargado de un odio frenético. ¿Qué parte de esto se merece? Mi hijo está destinado al infierno. Eso es lo que me estás diciendo. Debe parecerte un infierno, así que no puedo decir que estés equivocado. Las lágrimas de Agnes se tornaron carmesí, un río rojo fluyó de sus ojos como un gas visible. Se aferró al dios, pero no encontró asidero. Devuélvanla. Moros negó con la cabeza. Se giró hacia Hefesto y parpadeó. Parpadeó de nuevo, ignorando cruelmente el lamento de la mujer humana que tenía delante. ¿Tú eres un dios? Él simplemente miró fijamente a Moros, detestaba la forma en que trataba a Agnes y pero para ser justos, esta no era una situación que la mayoría consideraría cordial. ¿Qué importa? Porque no es posible. Dioses de la superficie como ustedes no pueden estar aquí abajo sin invitación, y aún así, ¿qué son ustedes? Ah, ¿con eso qué era? Thanatos debió haber llamado a su hermano, por algo relacionado con él. Bueno, no importaba. Decidió ignorar a Moros y se centró en un par de cosas. La primera era que las almas de los muertos se dejaban allí, pudriéndose hasta que se abriera un espacio en la barca de Quirón. La segunda era la idea de que el lago absorbía las almas desamparadas. La tercera, que el inframundo era un refugio para todas las entidades espirituales, la cuestión residía en llegar a la verdadera tierra de los muertos. Debía haber algo en la barca que permitiera cruzar, pero cualquier plan que involucrara la barca o la tomara sería una tontería. Había un sistema que no entendía, cosas que, literalmente, desconocía. Necesitaba conocimiento, solo entonces se presentaría una solución. Inés. La chica se giró hacia él, con el rostro destrozado. Temblaba y de rabia o de pena, daba igual. ¿Dónde está tu marido? Ella frunció el ceño. Él corrió. Y espera que... ¿Él qué? Las lágrimas de Agnes fluyeron más. Huyó. No lo he visto desde, se mordió el labio y se frotó el estómago. Las imágenes del cadáver de Agnes resonaban en la mente de Hefesto, pero no encontraban asidero en una mente de acero como la suya. El momento de llorar, eso podía esperar hasta saber con certeza si esta niña realmente estaba ligada al río. Hefesto se levantó del suelo, mirando fijamente a Agnes. Ella sintió que la respiración, o lo que fuera que la hubiera acompañado, se le atascaba en la garganta. Sus palabras y su tono no interrumpieron la discusión. Todo estará bien. Parecía que no decía nada más que la verdad. Volveré con tu hijo a cuestas. Hizo una pausa. La experiencia de Emilia le gritaba que lugares comunes como ese eran una puerta de entrada a más dolor. Tanto si lo logro como si no, y al menos sabrás que tu hijo no fue abandonado. Fue horriblemente expresado y un poco confuso, pero Ángel asintió, con palabras tranquilas en su agradecimiento, y en su reverencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Hefesto, pero perseveró. A pesar de la incomodidad que le producía ser una figura de culto, su hijo era su prioridad, no un sermón. Moros, tantos, joder. Incluso Hades, no habrían sido más que ruido blanco para Hefesto en ese momento. Caminó, aprovechando el tiempo para considerar diversas opciones. Lo que podía hacer, los límites que existían. Dentro de su esfera de realidad se encontraban multitud de receptáculos para el alma. Lugares donde podía almacenar un alma o un espíritu. La cuestión era liberar el alma. Como Dios, podía imponer muchas cosas por la fuerza bruta, pero el uso de fantasmas nobles requería cierto grado de conocimiento y control.
Aproximadamente el 18% de su esfera de realidad estaba ahora comprometido con su memoria consciente. Años de sueños utilizados para consolidar el conocimiento dentro de su alma. En la memoria solo había una espada, de origen demoníaco, que podía albergar un alma. Incluso como base para crear algo nuevo, era inútil. Quemaba las almas en su interior por poder, un remanente de mente de las aventuras más sobrenaturales de Chaldea. Al acercarse al río, decidió que solo tenía un recurso. Entrar deprisa. El barquero intentó detenerlo. La presión sobre el hombro de Festo era mucho más fuerte de lo que cabría esperar dada su complexión fibrosa. Pero Hefesto era aún más fuerte, empujando a Quirón y metiendo la mano en el río Estigia. Le quemaba, desprendiéndole la piel, pero no le importó. Un contacto directo como este podría invocar un análisis estructural y al menos obtener información. Había una historia que podría aprender si perseveraba lo suficiente. La curación natural de su cuerpo logró detener el daño del Estigia en su tercera capa de piel. Fragmentos de sus músculos ahora eran visibles. El río estaba repleto de espíritus. El lamento de los innombrables, los abandonados y los malditos resonaba en su cráneo. Su tormento, sin embargo, se alivió ligeramente gracias a la bondad del espíritu interior. La ninfa de este río. Sin embargo, esta bondad no nació de un deseo personal. Hefesto frunció el ceño. Necesitaba llegar más lejos. Retiró las manos, dejándolas humear y sanar. Tenía mucha energía, y le importaba poco el frágil trozo de tela que le rodeaba el cuerpo. Los espíritus a su alrededor lo observaban boquiabiertos, mientras las capas de músculo se humeaban lentamente, cubiertas de piel una vez más. Saltó de lleno, y el dolor se hizo cada vez mayor. Se hundió como una roca, el peso de sus piernas protésicas lo arrastró a las profundidades de este río Estigia. Hubo una llamada, un eco que invitaba a algo a entrar. Una bendición. Él la rechazó. La bendición del Estigia, ser invulnerable a todas las amenazas, tanto físicas como mágicas, salvo por un solo punto, fue una bendición para muchos. Una bendición que a Hefesto no le importó. Aceptar la bendición eliminaría cualquier posibilidad de que Hefesto volviera a entrar al río. Basta con mirar la historia de Aquiles. ¿Por qué una madre, que conocía la debilidad de su hijo, no lo sumergiría de nuevo en las aguas? ¿Por qué no hacerlo completamente invulnerable? La verdad era que tomar las bendiciones del Estigia eliminaba cualquier posibilidad de volver a entrar al río, punto. Se infligiría una maldición, haciendo que el agua siempre te evitara, sin importar las profundidades a las que llegaras. El río te rechazaría por completo y en la muerte te ataría a él para siempre. A medida que usaba su magia, Hefesto aprendió aún más sobre la historia de este lago, mientras la piel se le desprendía poco a poco. Había un pequeño error en la historia de Aquiles, algo que siempre le había preocupado. ¿Por qué el espíritu de este río otorgaría una bendición tan increíble al legendario Aquiles? ¿Por qué maldecir el alma del niño para que quedara ligada al río si estaba dispuesto a bendecirla con una invulnerabilidad casi absoluta? Una historia, confusa y difícil de descifrar, revelaba una especie de vínculo. El espíritu del río, la ninfa llamada Estigia, era una poderosa fuerza espiritual, llena de un poder inmenso. Era fácilmente igual a cualquier titán y, junto con sus hermanas, fácilmente capaz de derrocar a Cronos. Ya fuera Cronos, Gea o incluso Urano, algo había atado al espíritu allí, obligando a que su fuerza fuera donada por aquellos que se bañaran en sus aguas. Para evitar que se abusara de su fuerza, se crearon dos principios fundamentales. Solo los mortales pueden nadar en estas aguas, y quien sobreviva lo suficiente para recibir la bendición tendrá su alma unida a ella para siempre. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Había una parte asombrosa de la historia que realmente podía entender. Esto era un río, por Dios, no una espada, sin mencionar que literalmente lo estaban destrozando poco a poco. Sin embargo, ahora al menos sabía la verdad. El río aquí estaba, atrapado. Enjaulado y olvidado. Zeus fingió poner todos los juramentos en el Estigia, pero incluso eso era una obviedad. Sabía lo que necesitaba ahora, podía transportar el alma directamente al otro lado del río, siempre y cuando pudiera llegar al otro lado. Solo necesitaba encontrar una sola alma infantil en un mar literal de almas desatadas. Sus ojos se enfocaron de nuevo, el ardor no era diferente al cloro con esteroides horribles.
Pero perseveró, miró hacia arriba, listo para analizar cada centímetro cúbico de este río, solo para encontrarse cara a cara con lo que tenía que ser una de las cosas más hermosas que había visto en su vida. Esta no era una belleza sensual. Una masa arremolinada de lo que parecían estrellas reflejándose en el agua. Era hermosa y pacífica. Sin embargo, cambió, fusionándose en una forma singular. No, en el rostro de una mujer. Su rostro era afilado y anguloso, sus labios una curva perfecta. Su piel era de una palidez azul mortal, sus ojos de un blanco impactantemente hueco. Símbolos extraños resonaban por su cuerpo, la corona de votos rotos girando a su alrededor como un paño. Su cabello era negro medianoche, con mechones de azul claro pulsando a través de él. Su forma humana probablemente era un reflejo de su propio estado, un intento de cortesía. Hefesto esperaba que así fuera porque estaba bastante seguro de que ella era más que capaz de lastimarlo y muy posiblemente acabar con él. Su boca se movió, pero no oyó nada. Ella agarró su cabeza con fuerza, la descomposición de su piel progresando más allá del estancamiento. Los huesos comenzaron a hacerse visibles pero todo lo que Hefesto podía ver, incluso con sus ojos ardientes, eran las cadenas que envolvían los brazos y las piernas de esta ninfa. El ardor disminuyó a medida que su cuerpo comenzó a reparar lentamente el tejido dañado. ¿Por qué son tú aquí? Las palabras fueron lentas, pero resonaron en lo profundo de su pecho. Un cosquilleo en su mente mientras expulsaba sus pensamientos. Usó palabras, imágenes y emociones para expresar su intención. Ella ladeó la cabeza y griega. Sonrió. Fue una sonrisa suave, apenas un tic en su rostro. Negó suavemente con la cabeza. Tú recordar a mí de a él. Entonces responsable. Y estúpido. Entrecerró los ojos, preguntándose de quién estaría hablando. En sus manos y había una pequeña alma parpadeante. Lo que una vez fue una cosa sin forma, se había convertido en un niño pequeño. Ella puso el alma del niño en sus manos, y por un instante Hefesto sintió que intentaba entrar en él, directo a las grietas entre sus fragmentos divinos y mortales. El fluir del río incluso atravesando su propio ser. Nada podía impedirlo pero fue una idea que lo hizo reflexionar. La miró, con un eco de gratitud. Ella perdió la sonrisa. Una sensación de resignación fue lo que sintió de ella. Entonces fue lanzado con una fuerza extrema fuera de la orilla. Jadeó cuando la sensación fría golpeó su piel en carne viva y sus nervios. Miró sus brazos, acunando el alma. No podía oír nada, el silencio sepulcral delataba que sus oídos habían sido dañados. Tenía la vista borrosa, pero el color azul que nadaba en su visión debía de ser almas reflexionando sobre él. Podía sentir su piel crecer poco a poco, su lenta curación perfeccionando cada centímetro de su cuerpo dañado. Sus piernas se crisparon, la prótesis metálica tenía un pequeño óxido. Aunque no dolía, podía sentir el óxido como un callo o una costra. Su visión comenzó a aclararse y, efectivamente, Agnes estaba sobre él. Ella lo sacudió, sonriendo mientras el alma de su hijo se hacía presente. Le dolía la garganta. El agua del Estigia la había quemado. Con un áspero jadeo, Hefesto levantó a su hijo. Nombre y de ella y la niña era una niña, lo supo con solo sostenerla. Sin embargo, ¿qué demonios sabía Agnes? Hefesto no podía decírtelo. Quizás fue su legendario instinto maternal o algo así. Agnes alzó a su hija y, con un susurro que sonó más como un gong, le puso nombre. Egio, susurró. La palabra griega moderna para artesano. Un homenaje a él. Sus brazos funcionaban ahora al levantarse, con la piel de su rostro completamente desarrollada. Sonrió mientras Agnes acunaba a su bebé, que ahora lloraba. Lo que antes era un rostro inexpresivo ahora se iluminaba con ojos que brillaban como amatistas. El niño se aferró a su madre, y Hefesto sintió orgullo, y tristeza. El trabajo estaba hecho, y con él, un torrente de emoción y arrepentimiento. Todos murieron por nada. Juguetes de un dios que desconocía. La venganza era la menor de sus preocupaciones. Porque la venganza no era nada menos que retribución, y no quería una retribución miserable. Quería la evisceración, la profanación completa y absoluta de cualquier dios que hubiera hecho esto. Los sentimientos que sentía por Calíope se agravaban con una necesidad de amor familiar, lo veía ahora. Pero aún así, aunque fuera una conexión emocional bastante malsana, seguía siendo suya. Quienquiera que creara las quimeras moriría. Quienquiera que haya sido el dios que hizo esto deseará poder morir. La voz de Quirón resonó por la orilla, un aliento áspero que no contenía palabras y, sin embargo, todos lo entendieron. Todos a bordo.
Las almas a su alrededor brillaron y Hefesto parpadeó sorprendido al ver a Calíope y a los demás absorbidos por la barca de Quirón. Miró al barquero, y aunque su rostro besudo no revelaba ninguna emoción, sus ojos sí. El barquero asintió con un gruñido áspero que se entendió con total claridad. Bien hecho. Era fácil olvidar que el oro que Quirón usaba no era solo para recolectar, sino también para purificar las almas de su apego a los vivos. La cantidad de oro utilizada era una miseria en comparación con lo que recolectaba, pero un trabajador como Quirón merecía sus vicios. A Hefesto solo le importaba que las personas que cuidaba fueran llevadas a su lugar de descanso. Ahora, tenía algo más que hacer. No podía ignorar lo que veía allí abajo. Las cadenas, las almas aullando, el absoluto desprecio por este río. Todo le resultaba repugnante, incluso aborrecible. Las cadenas que aferraban el río Estigia eran indestructibles, completamente inmunes a cualquier intento de extracción, tanto físico como mágico. No habría forma de sortear las cadenas mediante un diseño místico o físico. Por eso Hefesto sabía exactamente lo que tenía que hacer. Francamente, le importaba un bledo sellar o cualquier otra cosa. El resto del panteón y los dioses menores podrían conformarse con permitir que esta injusticia durara, pero él no. Tenía el poder de liberar el espíritu de este río y a sus hermanos. Podía hacerlo, y lo haría. Saltó directamente al río una vez más, sintiendo la conmoción del espíritu en los temblores. Primero lo primero. Hefesto esperó a que la ninfa apareciera ante él de nuevo, trayendo sus cadenas. Ignoró su expresión confusa. Si alguien preguntaba, Hefesto simplemente lo consideraría una deuda saldada. Había recuperado un alma que, siendo realistas, no tenía forma de rastrear ni siquiera de asegurarse de que fuera la correcta. Quizás pudiera adentrarse en los reinos de los otros dioses, pero eso no significaba mágicamente que poseyera todas sus habilidades. Intentó hablar con él una vez más, pero sintió que sus cadenas caían en las manos de Hefesto. Se burló, preguntándose si este idiota intentaría atarla a él, como Hades lo había intentado. Para ser justos con el señor del inframundo, lo hizo solo como una demostración de poder, incluso en el fracaso. Pero Estigia no creyó ni por un instante que Hades fuera un amo benévolo. Todos los dioses eran iguales. El poder era lo único que les importaba y dominar a los demás era lo único que parecía resonar en sus mentes. Zeus era aparentemente diferente, pero incluso él tenía un centro oscuro que Estigia prefería evitar. Este joven dios era muy parecido, decidido a poseerla, usarla. Por eso Palas le parecía tan hermosa. Grieta. Aunque ella hubiera estallado en un silencio absoluto, se quedó mirando cómo la cadena en sus manos se hacía pedazos. Observó atentamente cómo destruía la segunda, la tercera. No fue hasta la última cadena que se dio cuenta de lo que hizo. Reescribió los encantamientos de la propia cadena. Era un completo galimatías. Las antiguas runas de Grecia, un misterio para el joven dios, obviamente. Alterar directamente los encantamientos de algo que se parecía más a un fantasma que a un objeto físico, hablaba bien de su experiencia y poder. Pero el hecho de que pudiera hacer algo así con un encantamiento hecho con divinidad de la era de los titanes, era nada menos que puro poder. Vio en él el dominio de la creación y la metalurgia. Mientras pudiera sostenerlo, no habría objeto que no pudiera crear, y, al parecer, ningún objeto que no pudiera, en teoría, destruir. Sin embargo, su núcleo era defectuoso, agrietado y feo. No sintió más que pena y lástima y pues cuando lo miró y lo vio y todo lo que vio fue vacío. Su alma no tenía nombre, no tenía centro de ser. Si fallecía, serían sus recuerdos los que le darían peso, no su nombre, pues no tenía nombre. Su cuerpo se estremeció y se dispersó, su apariencia cambió para reflejar su recién descubierta libertad, su recién descubierta fuerza. Nadó hacia arriba, ignorando al dios que la liberó. Cada fibra de su alma resonaba hacia afuera, buscando a su amado titán, su único ser. Emergió de las aguas, con su apariencia restaurada por completo, y su amada Palas estaba allí para recibirla. Había permanecido en el inframundo todo este tiempo solo por ella, cuidando sus orillas con este fin, recibiendo solo breves miradas, roces mínimos, antes de que sus cadenas la arrastraran de vuelta al lago. Sus hijos la visitarían, pero incluso a ellos les costaba verla así. Aún así, su amado no flaqueó, ni siquiera ante la tentación de Leto. La miró fijamente, su piel ahora color caramelo y su cabello gris ceniciento. Su cuerpo era pleno y fuerte. Liberado de la mezquindad y la debilidad de Cronos y los de su clase. Su cuerpo núbil estaba cubierto por un quitón sedoso que fluía desde sus hombros hasta sus rodillas.
La sensación de las manos de Palas en su rostro era como fuego, un calor que había anhelado todo este tiempo. Eres libre, dijo simplemente, manipulando su forma humana a su gusto. Irónicamente, lo odiaba. Le dio 3 golpecitos en la nariz, recordándole que simplemente fuera como era. Lo que una vez fue un hombre de aspecto normal, de complexión fuerte pero rasgos delicados, se convirtió en un imponente guerrero. Su musculatura, aunque humana, no era alcanzable por medios mortales. Su rostro era como el granito, cincelado en la piedra, la imagen perfecta de la fuerza. Se alzaba sobre ella, sus sólidos 2 metros. Sus ojos azules eran deslumbrantes como siempre, y su cabello negro era abundante y profundo. Amaba ese tono, lo amaba tanto que lo adaptaba a ese tono incluso bajo las aguas. Poco importaba lo exigente que fuera, solo le preocupaba conectar con él. Soy libre, susurró, besándolo largo y profundo. El beso, después de tanto tiempo, fue más dulce de lo que jamás hubiera imaginado. Pero al caer del subidón de su reconexión, no pudo evitar volver a concentrarse en su río. Podía sentir que las olas mismas permanecían intactas. Pero, algo estaba sucediendo. Se giró hacia las aguas y sintió que su agarre se aflojaba al ver cómo la luz de las almas se concentraba en un solo espacio. Amado. Corrió de vuelta al agua, decidida de detener a ese idiota, pero se detuvo al ver su cabeza emerger de las aguas. Su rostro luchaba con el peso de todas las almas que llevaba dentro, un buen trozo arrancado del lago. Su cuerpo reventaba por las costuras, grietas azules resonando en su robusta figura. Había nadado desde el otro lado del lago, hasta la orilla del inframundo. Gruñó, dejando que los espíritus que había reunido en su interior fluyeran libremente de su cuerpo. El brillo azul se atenuó a medida que más y más dardos disparaban desde él, sin dejar rastro de sus colecciones. Su piel humeaba mientras sanaba, y asintió con la cabeza hacia Palas y Estigia. ¿Me estás deteniendo? Styx parpadeó, dejándola muda de puro asombro. Miró a la joven deidad con incredulidad y simplemente negó con la cabeza. Dicho esto, él la ignoró de inmediato y regresó a su río. Absorbió las almas de su interior una vez más, sumergiéndose lo más profundo que pudo para controlar mejor el flujo de almas. 1 viaje, 2 viajes, 3 viajes, y más. Era como ver una máquina moverse y, en pocas horas, las almas habían desaparecido. Su lago estaba prístino. Palas miró a Hefesto con claras intenciones. Le debía una gran deuda a esta deidad, y esa deuda sería saldada, de alguna manera. Cuando Hefesto dejó de moverse, cayó de rodillas, su cuerpo gritando por liberarse del dolor. Sintió la mano de la ninfa que había liberado posarse en su espalda, una bendición que intentaba emerger de su interior. La rechazó, por supuesto. Un movimiento equivocado. Y será mejor que tengas una buena razón para rechazar mi bendición, Goblin. Sintió la presión que ella ejercía, sus dedos clavándose en los músculos de su espalda, atravesando piel y hueso. Quizás una bendición dada libremente sería diferente, pero la naturaleza de la bendición era algo que él no deseaba. La idea de estar unido a otro dios a través de algo como una bendición le recordaba demasiado el tiempo que pasó con Alaya. Ella le daba fuerza, sí, pero se aseguraba de que no tuviera una verdadera voluntad propia. No volvería a pasar por eso. Pero tenía otra razón, una de la que podía hablar sin parecer un lunático. Si acepto tu bendición, no podré regresar a tus aguas, explicó Hefesto, mientras su cuerpo sanaba a pesar de la herida que ella le infligió. Unos cuantos pinchazos del tamaño de un dedo significaban poco. Ella parecía confundida, pero le permitió continuar, retirando la mano. Él se quedó de pie, mirando el río que tenía detrás. Hablo de las almas que aún caen a tus aguas. No puedes expulsarlas. Tu propia naturaleza te lo impide. Esa era la razón por la que dioses como Poseidón eran tan queridos por los espíritus del agua. A diferencia de las ninfas y otros seres similares, Poseidón y otros dioses marinos de su nivel podían purificar y limpiar el agua de cualquier tipo y perjuicio. Era como pedirle a alguien que simplemente buscara en su interior y sacara un poco de suciedad. Se necesitaba un poder externo para purificar sus aguas, y Hefesto no veía otra manera de salvar a las almas abandonadas a su destino. Quizás en el futuro, podría idear una forma de automatizar el proceso de alguna manera, pero por ahora tenía que hacerse manualmente. Aún así, no cometería el error de su vida pasada. Siendo Emilia, simplemente se habría quedado aquí, salvando a cada alma errante, sin vivir ni un solo día de su vida. No haría esto.
Regresaré a tiempo y limpiaré nuevamente tus aguas de los votos rotos y las almas dispersas. Romper los votos fue bastante fácil. Un estallido de poder y se esfumaron. No le sorprendería que Palas fuera quien originalmente cumplía con este deber. Si Hefesto se aventurara a adivinar, Palas debía de tener alguna restricción para no interferir demasiado en el estado de su esposa, compañera, amante. No estaba seguro de qué eran, pero considerando el aire romántico que los envolvía, supuso que tenían algún tipo de romance. Él también parecía obediente, así que debía de haber algo. Bueno, poco le importaba. Ella había sido liberada de sus cadenas, y él había rescatado las almas de quienes habían quedado en estas aguas. Más importante aún, Agnes y su familia eran libres de seguir adelante, juntos, como estaba previsto. Por lo tanto, su vida había terminado. Recompensas y cosas así eran innecesarias, ya que le importaba poco estar en deuda con alguien o deberle algo a alguien. En el reino de lo divino, los regalos nunca se daban libremente. Al menos, en la limitada experiencia de Hefesto. Volverás, se burló Styx, y limpiarás mis aguas gratis. Ridículo, estás loco. Se encogió de hombros. He terminado aquí, si hay una salida la tomaré como mi recompensa. Sintió la presión de la gran diosa ante él sobre sus hombros. Puede que no cayera de rodillas, pero sin duda se desplomó. Gruñó, usando su fuerza para ponerse de pie. Eres un tonto, gruñó Styx, agarrándose la cabeza. Sintió que su bendición lo inundaba pero la conexión entre ellos para tal cosa se cortó. Mi bendición no se parece en nada a las promesas contaminadas de los olímpicos. No tienes por qué sentirte en deuda conmigo. Ah, así que lo sabía. Claro. A los dioses, no se les puede mentir ni ocultar la verdad. Sentidos divinos y cosas así. Mierda. Mi regalo, mi recompensa, no vendrá de mí. ¿Y qué? Styx suspiró, con el rostro lleno de lástima mientras la presión la abandonaba. Nunca has conocido la verdadera sensación de una bendición. Es una pena, porque eso suele venir de los padres al nacer. Ella hizo un gesto hacia Palas. Tienes razón en que si te bendigo, mis aguas te serán veradas. Si de verdad quieres cumplir tu palabra, acepta la bendición de mi amado Palas. Él es el titán de la guerra, su fuerza debería ser una a la que estés más acostumbrado, ¿no? De nuevo, la sensación de que ella sabía más de lo que dejaba ver lo irritaba. Aún así, sabía que escapar de aquel lugar sería más difícil sin su ayuda, así que se lo permitió. Pero en lugar de una bendición, Palas simplemente asintió. Posó su mano sobre Hefesto y nació una conexión que se cerró. Tienes mucho, gruñó Palas, potencial aún sin explotar. Dejaré mis bendiciones para otro día. Ten en cuenta que, en cuanto tengas una idea de lo que necesitas, crearé lo que necesites. Estigia miró a su esposo como si fuera un tonto. Ofertas abiertas como esta eran lo peor que se le podía hacer a otro dios. Una vez que un dios daba su palabra, otros podían tergiversarla y usarla según fuera necesario. Palas simplemente la miró con ojos firmes. Ella suspiró y despidió a Hefesto con un gesto, asegurándose de que personas como Hades y los demás tuvieran poca información sobre su participación, durara lo que durara. Amado, murmuró Styx, lo que prometiste. Es firme, dijo simplemente, no recurrirá a mi fuerza ni a mis recursos. No podré dejar esto hasta que mi deuda esté pagada por completo. En él estaba el potencial para algo que no creía posible, pero dependerá de él lograrlo. Se lo debo todo, así que si necesita algo diferente a lo que vi, se lo daré. Si necesita mi lanza, mi alma misma. Que así sea. Se giró hacia ella, su voz ronca resonando en su ser. Se mordió el labio, disfrutando de su calor mientras la envolvía en sus brazos. Te tengo una vez más, cualquier precio vale la pena. Actúas como si fueras a luchar contra el Olimpo, rió Styx. Lo dijo en broma, pero Palas sabía que libraría una guerra contra el mismísimo mundo si eso significaba tenerla así. Su mayor defecto era el amor, lo conocía profundamente. Conoce a tus enemigos y vencerás en la batalla. Conócete a ti mismo, y vencerás en la guerra. Ella lo era todo para él, y si el mundo tenía que arder, si tenía que unirse a Cronos en un futuro lejano, que así fuera. Pero nada de eso importaba ya. Sus cadenas se habían ido, y ella estaba aquí. Como una diosa poderosa, y de naturaleza más espiritual, la distancia que podía recorrer desde su río era inmensa. La cargó, ignorando sus bruscas quejas. La abrazó, con la nariz hundida en su cabello.
Todos esos pensamientos de venganza y planes se desvanecieron, mientras los dos desaparecían en el nido de amor que tenían. Con el tiempo, se oiría hablar de esta historia, muchos, muchos años después, y llegaría a llamarse el día del bautizo, el día en que Hefesto se convirtió en el señor de los renegados. Pero esa era una historia para el futuro. En cambio, al encontrarse de nuevo en tierra firme, con el cielo y el aire acariciándolo, Hefesto se dispuso a hacer lo que mejor sabe hacer: forjar armas. Tenía una lanza que forjar, un arma de un poder sin precedentes en el panteón griego. Tenía que crear un rayo, pero no podía ser cualquiera, no como los que usaba Zeus. No, tenía que ser más grande. Algo mucho más allá. Tenía que ser más, necesitaba crear el rayo maestro y echar a ese cíclope que gritaba. Para eso necesitaba los materiales adecuados. Se detuvo, mirando el bosque y comprendiendo una cosa. ¿Dónde carajo estoy?, murmuró. Al menos Hestia, la mirón que era, lo dejó donde lo habían dejado. Fin del capítulo. Notas del autor. Algunos han solicitado una correlación más directa entre las apariciones de dioses y personas. A continuación se presentan inspiraciones directas de la aparición de dioses y personas. Normalmente solo publico 2 o 3 de ellas cada vez, ya que me gustaría que esto se convirtiera en un tema recurrente. Se realizaron algunas modificaciones para modelarla mejor en relación con Shirou Emilia y sus rasgos griegos, para que se identifique mejor con la madre de Hefesto. Inspiración: Kristen Ritter. Sus rasgos faciales recatados pero llamativos fueron una gran inspiración para Hera. La forma en que sus ojos parecen agudizarse si te mira desde arriba juega un papel importante en una posición de liderazgo, como la reina de los dioses. Su cabello es castaño oscuro y sus ojos son de un dorado brillante. Pero aparte de eso, es casi exactamente como esperaba. Styx. La ninfa Styx tiene 2 apariencias distintas. La primera proviene del arte de la serie Rohirrim, la forma que adopta al estar encerrada en su lago. La segunda es la forma que adopta cuando es libre y ya no tiene restricciones. Su apariencia es la de Zenobia de Fate barra Grand Order, sin la ropa de la trampa de la sed, XD. Payas. Es como un jodido Henry Cavill, gente. Sinceramente, la primera vez que pensé en el titán de la guerra, su cara me impactó y el resto es historia. Hefesto. Shirou, pero con una mandíbula más ancha y una complexión más robusta. Como persona, Hefesto se vería más en Irlanda que en Japón o Grecia, pero eso se debe más a su extravagante cabello rojo. Bueno, amigos, espero que este capítulo les haya gustado. Por favor, díganme qué les parece este proyecto apasionante. Admito que cada vez me involucro más en el mundo en general. No esperaba apoyo. Y hablando de apoyo, como siempre, revise y siga si quieren.